De una manera especial en esta ocasión quiero saludar a ustedes en una ocasión navideña. A veces pensamos que esta celebración es nuestra fiesta y debido a eso nuestro corazón, nuestra aflicción, nuestra preocupación se motiva y a veces otros andan tristes y otros muy contentos. Pero quiero darles algo sobre la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde el Evangelio nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esta oportunidad quiero aprovechar donde mucha gente nos saluda, nos dice feliz Navidad y próspero Año Nuevo, felices fiestas. Entonces hay una diferencia de feliz Navidad y felices fiestas. Feliz Navidad quiere decir feliz nacimiento de Jesucristo. Y cuando hablamos, ejemplo, de felices fiestas, no hay un compromiso personal, mayormente es de negocio, lo que el mundo dice, por no implicar un reconocimiento de que Cristo se hizo hombre por usted y por mí. Estaba en una vitrina viendo estos días un nacimiento que hacía publicidad del negocio que está dentro, y casualmente dos señoras se asomaron y comienzan a conversar. Yo estaba observando y dicen: ¡ay, qué hermoso pesebre! María, José y Jesús en un establo. ¡Ay! Dice, pero lo que no falta, pusieron esa Biblia abierta en Juan 3:16 y el que lo puso lo marcó el 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ellas dicen: no más eso lo echó a perder, dice. Siempre la Biblia en todo. Entonces yo dije entre mí: ¿cómo quisiera hablar a esta gente y decirles que el nacimiento de Jesús justamente es la Biblia? La Biblia explora, la Biblia determina su trayectoria de que Dios por amor envió a su Hijo. En Filipenses capítulo 2 también podemos encontrar un pasaje tan importante. El versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que renunció esa gloria para venir a nacer en Belén. En este pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8, dice que Dios envió a su Hijo unigénito y Jesús voluntariamente dejó su gloria, dejó su trono, dejó el lugar donde le decían los ángeles, arcángeles y querubines: santo, santo, santo es el Señor. Y Él dejó ese lugar, dejó a su Padre para venir a esta tierra por usted y por mí, dejando 33 años y medio para hacerse igual a usted y comprender al hombre. Ahora, muchos dicen: oh, feliz Navidad. Piensan que la fiesta es de nosotros, de usted. La fiesta es de Él. No quería Jesús que le celebremos un cumpleaños más, sino el propósito es de dar el mérito de que Él se hizo hombre por usted y por mí, para comprender y darnos vida eterna, porque nosotros estamos en nuestros delitos y pecados. La Navidad es todos los días, no es solamente un día. La Navidad es en todo día donde nosotros deberíamos reconocer que Él hizo el sacrificio perfecto. Se despojó a sí mismo, dejando su trono, y no se hizo igual a Dios, sino que vino a la tierra para que a usted pueda salvarle de su maldad. Y esa es la celebración diariamente. Yo no sé a qué usted se aferra en estos días. Hay unos que son orgullosos por nacimiento. Hay unos que no quieren cambiar su manera de ser. A veces
Muchos creen que Dios es como si no existiera. Él es real, Él está con nosotros. Y a veces pensamos que solamente la Navidad o con venir a la iglesia o con atender o dar. Hay unos que hasta no quieren humillarse, no quieren despojarse, se aferran a su apellido, a su ciudad, a su país. Y no quieren dejar su país. Y dicen, oh, yo soy así y no voy a cambiar. Usted tiene que cambiar. Porque el que vino ha cambiado. La vida aquí, amigo, es temporal. No se aferre a la tierra. Usted y yo estamos prontos para hacer un cambio. Dios envió a su Hijo, siendo perfecto, para que naciera en Belén en manos imperfectas. Eso lo hizo por amor a su nombre. Dios los bendiga.